Ya, la lesión del nervio radial produce. Eso sí, sí lo pueden decir, ¿no? ¿Recuerdan la lesión del nervio radial? ¿Cuál produciría? ¿La A, la B, la C, la, la D, ¿no? La D. La mano caída, ¿no? La mano péndula. ¿Está bien? La mano caída. La mano del predicador, ¿quién lo da? El nervio cubital, ¿no? ¿Recuerdan? El nervio cubital, ¿no? No puede hacer la extensión del cuarto y quinto dedo y queda como la mano del predicador, ¿no? La mano de mono, el mediano, ¿no? Igual a la mano de juramento también se lo achaca al mediano también. A veces lesiones mixtas también, mediano radial. Igual la de mono también a veces combinados también, mediano radial. Y el hombro en charretera, el nervio circunflejo, ¿no? Recuerdan que yo les mencionaba que ese nervio, los nervios dan inervación motora sensitiva y aparte son, sirven para el trofismo muscular. Entonces, una zona denervada no tiene trofismo muscular y se va, digamos, a la atrofia, ¿no? En este caso, ¿cuál se atrofia? El deltoides, ¿no? Y por lo tanto va a haber un hombro que parece que se hubiera luxado, ¿no? Un hombro en charretera, ¿no? Un hombro en charretera, ¿no? Similar al hombro que se luxa, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá el nervio radial, mano caída, mano péndula. Ya. Y aquí está el otro, ¿no? El nervio circunflejo, ¿qué lesión es? Hombro en charretera, ¿no? Ya está. Ya. Y acá la lesión del nervio mediano, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? La E, ¿no? ¿Está bien? La E. ¿Qué nervios se ven afectados en la parálisis del plexo radial, del plexo braquial? Una parálisis alta del plexo braquial. ¿Recuerdan cuáles son los nervios que están más arriba en el plexo braquial? ¿Cuáles son? El circunflejo y el músculo cutáneo. El músculo cutáneo que viene, digamos, de atrás hacia adelante, ¿no? Y va a atravesar unos músculos que son músculos flexores, ¿no? Flexores del brazo o del antebrazo. Flexores del brazo o del antebrazo. O flexores del codo, nada más le ponemos. El braquial anterior, ¿qué cosa es? ¿Flexor del brazo o del antebrazo? ¿Qué flexiona? ¿A qué se le llama flexión del brazo? Ya les agarré ya. Flexión de la muñeca. ¿Cuáles son los flexores de la muñeca? ¿Quiénes hacen esto? ¿Y quiénes hacen esto de acá? Ya, los flexores de la muñeca son los músculos que llegan hasta la zona del carpo, ¿no? O de las falanges y están obviamente más arriba, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan que habían dos grupos? Los grupos de los extensores que están en el epicóndilo lateral y el grupo de los flexores que se dan en el epicóndilo medial o epitróclea. Entonces, los extensores que están acá están en o sea, terminan insertándose distal al húmero, ¿no? O sea, en el húmero están los extensores de la muñeca. ¿Está bien? Extensores de la muñeca, ya. Ahora, el braquial anterior es un músculo que se encuentra, es un músculo de flexión, que termina, digamos, en la zona cubital y termina en la zona del húmero. Y es un flexor del brazo o del antebrazo. Del antebrazo. ¿Está bien? Del antebrazo. Ya. El canal carpiano de Gullón. Recuerdan que habían dos canales en la mano, ¿no? En la muñeca. ¿Se acuerdan? El canal del carpo, que es el túnel del carpo, conocidísimo. Y el otro canal que conocemos es el canal de Gullón, ¿no? De Gullón.
Y la referencia es el pisiforme, pues, ¿no? Pisiforme, medial o radial al pisiforme, ¿no? Radial al pisiforme está el canal de Guyon, ¿no? El canal de Guyon. Ahí es donde nosotros infiltramos para bloquear el nervio cubital, para poder hacer algún procedimiento en la mano, algo bien localizado, ¿no? Ahí está el nervio cubital, ¿no? Nervio cubital. Ya. Este, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la epifisiolisis de la cabeza femoral? ¿Recuerdan la epifisiolisis de la cabeza femoral? ¿Recuerdan cómo era? ¿En qué se diferenciaba del pertes? Acá no hay esos plumoncitos, ¿no? Como habían en el PowerPoint. Ya bueno. ¿Qué se diferenciaba el pertes de la epifisiolisis? En dos cosas principalmente, ¿no? Para que se acuerden. Pero eso sí, acuérdense, por favor. Por ejemplo, en la cadera, ¿no? ¿Está bien? La cadera. El hueso femoral. Esta es la cadera, cuello, y acá viene ya todo el trocánter con su diáfisis. Listo. El pertes afecta aquí, la zona articular. Destruye la cabeza y el cartílago, y por eso que termina en esas imágenes que yo les decía, de las imágenes de la pasa, ¿no? Que se aplasta al final cuando no tiene un buen tratamiento el pertes, termina aplastado y termina perdiendo la cadera, el cótilo, y hace una coxa plana, aplana el cótilo, porque se pega prácticamente ahí, pierde la articulación, el pertes. La epifisiolisis, en cambio, esta es la cadera, acá está su núcleo de crecimiento, y la epifisiolisis, ¿se recuerdan la clasificación de Salter y Harris? Las epifisiolisis afectaba el cartílago de crecimiento. La epifisiolisis afecta el cartílago, no afecta la zona articular propiamente dicha. Y se da en pacientes más grandes. Por eso es que la diferencia era la edad. Pertes, principalmente menos de 6, 9 años, ¿no? Hasta 9 años podemos pensar, digamos, en pertes. Más de 9 años, piensen en epifisiolisis. Pero si hay características de destrucción de la misma cabeza con el componente cartilaginoso, podemos todavía pensar en pertes o en necrosis aséptica de la cadera por otras causas, ¿no? Aséptica, ¿no? O sea, por corticoides, etcétera. Entonces, esas dos cosas es lo más importante para diferenciar estas dos patologías, ¿no? El resto, digamos, se pueden manejar, digamos, pueden relacionarlo, etcétera, ¿no? Ya, la epifisiolisis, como el pertes, predomina en varones, ¿no? Entonces, ¿cuál no es acá? Esta. Se denomina coxa vara del adolescente. Sí, porque se da principalmente después de esa edad que yo les decía, entre los 11, 12, 13 años, en adolescentes. La epifisiolisis. La mayoría de los casos son bilaterales. Sí, también se dan, la mayoría son bilaterales. Y se relaciona con estos síndromes, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El paciente gordito, ¿no? Obeso, ¿no? Con poco desarrollo puberal, ¿recuerdan? Ese era el epifisiolisis, ¿no? Entonces se relaciona con este síndrome adiposo genital de Froelich, sí. Es uno digamos, de las patologías que se pueden asociar. Entonces, predomina en mujeres adolescentes, no, en varones, ¿no? Listo, esas dos cosas al menos acuérdense de los... Ah, y se relacionan con factores autoinmunitarios también. También, ¿ya? Entonces esas dos cosas acuérdense para que diferencien el pertes de una epifisiolisis, ¿no? Entonces ya no se pueden olvidar. Ya les dijo acá también la respuesta. ¿Cuál es el desplazamiento más frecuente? Epifisiolisis. Coxa vara del adolescente. ¿Cuál es el que predomina acá? ¿El varo o el valgo? El varo, ya tienen 4 varos tienen. ¿Hacia dónde se va?
Sí les dije también, ¿hacia dónde se va en este caso? ¿Hacia adelante, hacia atrás o se impacta? Se desplaza, ¿no? Entonces no se va a impactar, ya. ¿Se va hacia adelante o se va hacia atrás? ¿Mm? Se va hacia atrás, muy bien, hacia atrás. Se va hacia atrás. Acá hay dos, ¿no? Entonces ya pueden marcar cualquiera de las dos. Yo sigo abriendo en internet. Cualquiera de las dos, ¿ya? Ya, ahí está. ¿Qué porcentaje de las luxaciones congénitas de cadera se presentan como verdaderas luxaciones estructuradas al nacer? Ya, esta es una pregunta, digamos, un poco como para que sepan em, en qué momento se presenta la luxación congénita de cadera. Ya, dice, a ver, vamos a cambiar la pregunta con otras palabras. Un recién nacido, ya, un recién nacido que llega a ustedes y ustedes lo examinan, ¿no? Lo examinan y sienten la cadera afuera, o sea, está afuera la cadera. O sea, no tienen que buscar ortolán y barros, sino está afuera, luxada está la cadera. Nace luxada la cadera, afuera. Eso es lo que dice la pregunta. O sea, dice, ¿qué porcentaje de todas las luxaciones congénitas de cadera se presentan como verdaderas luxaciones estructuradas? O sea, están luxadas desde que nacen. ¿Serán todas las luxaciones o hay que buscar el ortolán y el barlo, hay que examinar bien? Es bien bajo. Las que nacen realmente luxadas es el 2%. El resto, el 98% de estas luxaciones congénitas lo tienen que buscar. Por eso es que se pasa tanto el diagnóstico. O sea, tienen que saber su ortolani y su barlow sí o sí, ¿no? Y tienen que saber cómo se hace también el ortolani y el barlow. La luxación congénita de la cadera suele producir. Ya, acá, ¿qué cosa suele producir una luxación congénita de cadera? ¿Una coxa vara o una coxa valga? ¿Mm? ¿Se va hacia el varo o se va hacia el valgo? Se va hacia el valgo. Ya tenemos dos valgos. ¿Se va hacia atrás o se va hacia adelante? Se va hacia adelante. Generalmente el valgo se va hacia adelante y el varo se va hacia atrás, generalmente. ¿Ya? Coxa vara y anteversa. Ya. Acá nos dan otra pregunta. Nos dicen, ¿qué signo exploratorio de la cadera del recién nacido, de ser positivo, indica un mayor grado de inestabilidad? Ya. Bueno, tenemos el ortolán y el barlo. ¿Cuál de los dos indica mayor inestabilidad? ¿El ortolani o el barlo? Es el ortolani. ¿Por qué? Ya vamos acá con la explicación. El ortolani, acuérdense, ¿no? Ortolani abren la cadera y el barlow cierran la cadera para fines prácticos, ¿no? Abren la cadera con el ortolani y cierran con el barlow. ¿Con quién van a luxar? ¿Con el ortolani o con el barlow? ¿Con el barlow o con el ortolani? Con el ortolani se luxa porque yo voy a sacar la caderita con mi dedo hacia afuera, ¿no? Voy a sacarla. Flexiono y saco, ¿no? Y con el barlow lo que hago es reduzco y extiendo, ¿no? Trato de extender y reduzco y mantengo reducido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero luxar, lo saco hacia atrás, ¿no? O lo jalo hacia adelante, lo luxo, ¿no? Lo saco hacia atrás o hacia adelante, el ortolani. Entonces, con el ortolani yo puedo evidenciar el mayor grado de inestabilidad, ¿ya? Ortolani. Listo. La maniobra de Barlow consiste en, ya, ¿cómo sería la maniobra de Barlow? Sería,
reducir, ¿no? Si yo reduzco, ¿qué tengo que hacer? Extiendo la cadera, o sea, jalo los miembros inferiores con mi dedo en la zona articular. ¿Y qué cosa hago? ¿Abducción o aducción? Aducción, ¿no? Entonces una extensión y aducción. ¿Y el ortolani cómo sería? Flexión y rotación externa o abducción. ¿Mm? Abducción, ¿no? ¿Está bien? Rotación externa es rotar simplemente la cadera, ¿no? En este caso abrimos, ¿no? Abducimos. Flexión y abducción. Este de acá. Ya. ¿Qué prueba diagnóstica se utiliza de utilidad, ¿qué prueba diagnóstica se considera de utilidad en el diagnóstico precoz de la luxación congénita de cadera? También lo discutimos, ¿recuerdan? ¿Hasta qué edad tomo la ecografía? Y a partir de qué edad prefiero la radiografía. ¿Recuerdan el corte más o menos? Yo les di una clave para que se acuerden también. Más o menos la edad que empieza a sentarse, ya tiene digamos, los núcleos ya formados en la cadera, ¿no? Después del medio año, más o menos después de los 6 meses, preferimos la radiografía. Y antes de eso, preferimos la ecografía. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico precoz, ¿qué le vamos a tomar? ¿Qué le vamos a tomar? Una ecografía, ¿no? Una ecografía. Precoz, ¿no? O sea, de inicio. Ya. Ya. ¿Qué porcentaje de éxitos consigue el diagnóstico y tratamiento precoz de la luxación congénita de la cadera? O sea, si ese niñito se le sale la cadera, se le sale y lo tratan. Ahora ya. ¿Luxación congénita de la cadera es igual a PERTES? ¿Sí o no? ¿Es igual a PERTES o no es igual a PERTES? No, no es igual. Luxación es simplemente que sale de la articulación, ¿no? Están, digamos, laxos la cápsula, los ligamentos, ¿no? Etcétera. Sale. El PERTES, en cambio, es una enfermedad de degeneración, ¿no? Osteocondral, ¿está bien? De la cabeza femoral. Ya, y ahora, ¿qué porcentaje de éxito se consiguen? Ya, yo diagnostico, tiene 2 meses, lo diagnostiqué. Se luxa la cadera y se empieza el tratamiento con yesos, ¿no? ¿Han visto esos yesitos, no? Les ponen al niño así, ¿no? En posiciones, ¿no? La posición humana 1, 2, 3, ¿no? Por fases. Y después, ¿cuántos de ellos recuperan la fortaleza de la cadera y pueden seguir su vida sin problemas? 1%, 50%, 10%, 100%, 95%, 95% de éxitos. Entonces, hay que diagnosticar a tiempo y poder hacer, digamos, el tratamiento rápido, ¿no? Ya. Entonces, como ya sabemos diferenciar una luxación congénita de cadera, una enfermedad de PERTES y una epifisiolisis, que son las tres que si vienen son esas, ¿no? Son esas de ahí. Ahora vamos con el signo radiológico, que no es característico de una luxación congénita de cadera. Si estamos hablando que la luxación es que la cadera sale de su sitio, ¿qué no vamos a encontrar en la radiografía? ¿Podemos encontrar migración proximal y lateral del cuello femoral? Es el cuello, ¿no? El cuello ha migrado y se ha hecho lateral en una luxación. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque trata de acomodarse a la luxación, ¿no? Trata de acomodarse a esa cadera luxada, el cuello se trata de acomodar. Entonces se va hacia proximal y se va hacia lateral, o sea, sube, asciende y se va hacia afuera, ¿no? Porque sale la cadera.
¿Podemos encontrar osificación precoz de la cabeza femoral? No. ¿Por qué? El continente y el contenido de la cadera permiten que el núcleo de osificación femoral crezca o se haga fuerte. Entonces, si es que no hay este estímulo de continente y contenido, prácticamente no se desarrolla el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Entonces, lo que no se va a encontrar es más bien esto de acá, el núcleo de osificación. Sí vamos a encontrar un cótilo displásico porque la cadera sale y lesiona el cótilo, ¿no? Y lo va a verticalizar, ¿no? ¿Y dónde encontrábamos esto también? ¿Dónde encontrábamos esto del cótilo coxa plana que yo les decía? En el pertes, ¿no? Pero ya saben diferenciar una luxación congénita y un pertes. Entonces, hay signos ya aparte, ¿no? Que hay que buscar en la cabeza femoral y hay que buscar, digamos, cómo está en este caso la cabeza femoral de la luxación para diferenciarlo del pertes, ¿no? Entonces ya pueden, cuando vean plano y verticalizado, no se mandan de frente a luxación y no se mandan de frente a pertes, analizan la pregunta. No me fui. Allá. ¿Falso acetábulo situado encima de lo normal? Sí. Inclusive hay mujeres, ¿no? Ya que vienen ya con hijos, etcétera, ¿no? Que se han acostumbrado, digamos, a tener una marcha peculiar y vienen con un nuevo cótilo, un nuevo neoacetábulo encima del acetábulo normal. Y estas pacientes tienen ese acetábulo encima, ¿no? Encima y ya prácticamente y se forma y la cabeza femoral se mete en ese neoacetábulo y forma, digamos, la nueva articulación, ¿no? Entonces acá lo que no es característico es una osificación precoz de la cabeza. Ya, esto no es. Ya. El tratamiento más indicado en un recién nacido al que se le detecta una cadera luxable. Ya. El niño tiene una cadera que se luxa. Se está luxando la cadera. Entonces, ¿qué cosa le pongo? ¿Qué cosa le pongo? Le pongo una ortesis en flexión y abducción, le pongo una tracción continua, le hago una reducción cerrada bajo anestesia, le, le abro la cadera para reducirla o se le hace una osteotomía innominada. Ahorita vamos a explicar qué significa cada una de ellas. A ver, un recién nacido, ¿no? Recién nacido. Primer mes, se diagnostica luxación congénita de cadera. Le pongo una ortesis. Una ortesis es un aparato externo que se coloca para poder ayudar a mejorar un movimiento o una posición. En este caso, una posición. En flexión, ¿no? Flexión de la cadera y abducción. O sea, con las piernitas, digamos, como un sapito, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Tracción continua es generar algún elemento que jale los miembros inferiores para mantener reducidas las caderas. Reducción cerrada bajo anestesia. Lo meto a sala, lo reduzco, pero no habla de ningún tratamiento después. Eso probablemente se vuelva a luxar. Entonces esto lo vamos sacando ya. Reducción abierta. Muy bien, una reducción abierta se opera, ¿no? Y después, ¿qué le coloco? ¿No? Bueno, vamos a ver, puede ser. Y una osteotomía innominada también le llaman la osteotomía de Salter, que es una, digamos, de manera práctica, en el acetábulo se hace una osteotomía encima del acetábulo, ¿no? La osteotomía de Salter. Y se coloca un injerto para bajar el acetábulo, ¿no? Esto se hace cuando ya digamos, cuando ya tiene mucho tiempo para bajar ese neoacetábulo a una posición, digamos, adecuada. Eso es en pacientes muy, muy grandes ya. Esto no. Y las reducciones abiertas también se dan en pacientes muy grandes. Cuando son recién nacidos, la ortesis en flexión abducción, ¿no? En posición de rana, de sapito, esta es una buena opción. Es suficiente con eso. Y la tracción continua no, ¿no? La tracción continua, como yo les decía, también se pone generalmente en recién nacidos o en pequeños, ¿no? En bebés que tienen una fractura de fémur, por ejemplo, ¿no? Se les coloca la tracción y ahí se lo deja.
Ya. Acá tenemos una serie de, digamos, alternativas que nos dan las luxaciones traumáticas. ¿Por qué está aquí? Para diferenciar la luxación traumática de una luxación congénita. La luxación traumática se da por un evento traumático. Como yo les decía, lo clásico, lo típico es lo siguiente. Copiloto, ¿no? En un auto que impacta, ¿no? De manera frontal y las rodillas chocan contra el tablero y obviamente la cabeza femoral se luxa. Y si choca contra el tablero, lo más frecuente es que se vaya hacia atrás y hacia arriba, en la posición, ¿qué posición? Hacia atrás y hacia arriba. Ilíaca, ¿no? La posición ilíaca. Entonces, acá dicen, ¿cuál de las siguientes denominaciones de lesiones correctas de la cadera es correcta? Dice ya. Posterior y superior. Isquiática, dice. ¿Está bien eso? No. ¿Cuál es la posición isquiática? Posterior y hacia abajo, ¿no? Inferior. Posterior, inferior. Esta es la isquiática, ¿no? Posterior, superior, ilíaca. Esta sí está bien, ¿no? Esta sí está bien. Anterior, superior, obturatriz. No. Pubiana. ¿Recuerdan? Y la anterior inferior es la obturatriz, ¿no? Listo. ¿Cuál es la lesión asociada más frecuente de la luxación posterior traumática de la cadera? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Nervio ciático? ¿O fractura de la ceja o arteria femoral? Fractura de la ceja cotiloidea. Recuerdan que cuando sale la cadera, sale la cabeza femoral del acetábulo, lesiona el acetábulo, lo impacta. Entonces, a veces no solamente digamos, se ve, o sea, no solo no se ve en la radiografía el hueso, sino en una resonancia magnética, una tomografía, se ve fragmentos de cartílago, del rodete acetabular que sale desplazado, ¿no? Entonces, fractura de la ceja cotiloidea es la lesión la asociada más frecuente, ¿no? Y otras complicaciones, ¿cuáles son? ¿Qué pasa por ahí? El nervio ciático también, ¿no? Y la arteria femoral, que eventualmente pueden ser también aplastadas, ¿no? Pero lo más frecuente es la fractura de la ceja cotiloidea. Una luxación anterior y superior de cadera produce una actitud del miembro en... ¿Cómo sería? Una luxación anterior y superior de la cadera. Ya. ¿Cómo sería esta posición? Se ha ido hacia adelante y hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Abducción, ¿qué más? Rotación externa y ligera flexión, ¿no? Ligera flexión. Rotación externa, abducción. Esa de acá, la primera. ¿Y qué pasaría si fuera posterior y superior? Si se va hacia atrás, va a ser palanca con todo el eje acetabular. ¿Y hacia dónde se va a ir el miembro inferior? Hacia adentro. Va a ser también flexión, va a ser rotación interna y aducción, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que esa es la más frecuente, porque hace palanca y se va hacia adentro todo el miembro inferior. Y esta, como se va hacia afuera, no hace ninguna palanca y por lo tanto el miembro inferior se va hacia afuera. ¿Está bien? Listo. El tratamiento actual de una luxación simple traumática de cadera es... Esto también lo habíamos comentado, ¿no? ¿Qué se hace? Ya, primero, ¿una luxación es una emergencia o no? Eso no es una emergencia. Sí, ¿no? Sí. Junto con las lesiones, las fracturas de pelvis con hemorragia activa, esa y las luxaciones
ambas son en general emergencias, ¿no? El resto puede esperar. Entonces, una luxación es requiere de un tratamiento urgente, ¿no? Urgente. Eso es lo primero. Eh, Dice el tratamiento actual. Ya, ¿qué se hace actualmente? Una reducción quirúrgica, se entra a sala y se abre y se hace la ligamentoplastía, o sea, se arreglan los ligamentos, todo. O se hace una reducción urgente cerrada bajo anestesia general y tracción, o una reducción urgente bajo anestesia local y tracción, reducción abierta y tracción, reducción mediante tracción transósea progresiva. Todas son buenas alternativas, pero hay una que hacemos, ¿no? Hacemos todavía la que nos enseñó, ¿no? Bueno, un poco modificada, nuestro amigo todavía Hipócrates, ¿no? De las tracciones, ¿no? Las tracciones. Lo que se hace es en una anestesia general, se hace una reducción cerrada con tracciones, ¿no? Con doble tracción, ¿no? ¿Recuerdan? La doble tracción hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Doble tracción. ¿Está bien? Entonces, esta de acá. Aún se hace esto. ¿Y qué pasa si es que hay una fractura del acetábulo? Después se trata eso, después. O sea, si queda una fractura del acetábulo, ¿no? Porque es muy frecuente, ¿no? Si queda una fractura, eso se hace después. Se reduce después con osteosíntesis o se sacan los fragmentos que son muy pequeños. Se limpian, ¿no? Y se pueden hacer bajo vía artroscópica o abiertas. Tras la reducción de una luxación traumática de cadera se realizará. ¿Qué pasa si un paciente que ha tenido una luxación traumática se le ha hecho la reducción? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este momento? ¿Qué se tiene que hacer? Habíamos hablado de un examen, ¿no? ¿Qué examen era? Una tomografía. La tomografía es un estudio, ¿no? Es mejor que la radiografía para ver fracturas inadvertidas o pequeños fragmentos que pasan inadvertidos en una radiografía convencional. Entonces, una radiografía, un TAC para valorar el cótilo y la reducción es necesaria después de una reducción de una luxación traumática de cadera, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ahora nos vamos a ir a un poco de rodilla. La lesión ligamentaria más frecuente de la rodilla es el esguince. Recuerdan que la rodilla tiene 4 ligamentos, los más famosos, ¿no? Los más famosos. Los ligamentos que están a los costados y los que están al medio en forma de una X, ¿no? Los ligamentos que están a los costados, el ligamento lateral interno o lateral medial, el que está afuera, ligamento lateral externo o ligamento lateral, y el cruzado anterior, el cruzado posterior al medio, en forma de X. Ya. ¿Cuál de todos esos se lesiona más? ¿Cruzado anterior? Ya, no. No es el cruzado anterior, es el ligamento lateral interno. Es el ligamento lateral interno, ¿ya? Y lo habíamos dicho también, ¿no? Por varios mecanismos, ¿no? Algunos digamos, de los puntos importantes para poder acordarse es lo siguiente. Nosotros, cuando nosotros corremos o saltamos o hacemos algún movimiento, tendemos al valgo de la rodilla. O sea, cuando nosotros corremos tendemos a mandar, digamos, al valgo la zona de la articulación de la rodilla, mandando los pies un poco hacia afuera. Igual cuando caemos, tendemos a hacer lo mismo. Todos estos movimientos, ¿no? Todos estos movimientos y la zona más débil, como yo les decía, la zona medial, hacen que este ligamento lateral interno sufra frecuentemente de lesiones, ¿no? Inclusive hay algunos que se lesionan el ligamento y lo tienen roto y pasa inadvertido hasta que se hace la evaluación mucho más adelante, ¿no?
En cambio, los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior están protegidos, ¿no? Están primero en el medio de la rodilla y se están protegiendo mutuamente, ¿no? Los cruzados anterior y posterior. El ligamento lateral externo está mucho más protegido porque es un ligamento que está libre. Es un ligamento libre, ¿no? Que no está pegado a la zona articular de la rodilla, sino que está afuera y obviamente tiene mucho más desplazamientos. Entonces, el que más frecuentemente se lesiona es el ligamento lateral interno. La prueba más específica para evaluar un esguince de este ligamento, ¿qué test es? Lachman, varo en flexión de 30 grados, valgo en flexión de 30 grados, varo en extensión o valgo en extensión. ¿Cuál sería la prueba más específica para evaluar un esguince aquí?